Muy buenas noches, buenas tardes en realidad, porque aquí todavía no se ha ido el sol. Bienvenidos una vez más. Conectando, me confirman si se me escucha. Bienvenidos al episodio número 3 de la segunda temporada de Papel en Blanco que hacemos con mucho cariño con mi queridísimo amigo y colega don Guillermo Wood. Bienvenido, Guille. Hola Leo, amigo querido y colega querido. Aquí estamos cumpliendo con nuestro propósito del rigor, de hacer nuestro programa, de Sí, aportar, de reflexionar, de siempre colocar ahí alguna cuota de pensamiento analítico crítico, de una postura, de una manera, de una visión sobre los fenómenos, sobre la naturaleza, de lo fenomenológica, ¿cierto? De lo que está sucediendo con la forma de nuestro mundo, lo que ello conlleva, eh, tal vez aciertos y errores en nuestra apreciación, pero siempre la búsqueda de la verdad, del respeto al libre pensamiento, del análisis crítico, reflexivo, cosa que no sucede en otros grupos humanos, amigo querido, ¿no? Es cosa de ver ahí los comentarios de la última nota que hicimos con David Parceriza, donde mucha gente es muy respetuosa y otros verdaderamente son unos regurgitantes, ¿cuál es la palabra, no? Es como una caterva de, sí, de sujetos irreflexivos, dejémoslo ahí, ¿ya? Y nosotros siempre blandiendo la espada de la búsqueda de la mejor comprensión del mundo, de la naturaleza, de cómo sería nuestro mundo, y creo que nunca estableciendo verdades sacrosantas, ¿no? Tenemos esa cosa muy linda en común, Leo, que siempre estamos dispuestos a decir, hasta ahí podemos llegar porque esto es una claro. conjetura, es una hipótesis, no podemos demostrarlo, pero esto tiene sentido, tiene cierta lógica, así que vamos a entrar en esos puntos que nos obligan nuevamente, y eso es lo que invitamos siempre, al pensamiento analítico crítico, a reflexionar en conjunto, ver qué fortalezas tiene lo que estamos reflexionando, qué debilidades tiene, cómo se sustenta o cómo no se sustenta. Algo que no sucede es cosa de visitar los canales, a pesar de que yo no los veo, pero me llega de oídas, ¿cierto? Los comentarios respecto del tenor en que se refieren los fanáticos religiosos de la ciencia oficial a nosotros los cuestionadores. Y ahí eso ya cualquiera persona con un poquito de reflexión crítica debiera hacerle por lo menos un poquito de ruido. ¿Por qué la gente que es terraplanista tiene una manera más aquilatada de poner las cosas sobre la mesa? En cambio, los fanáticos religiosos de la Tierra, comillas redondas, son unos destemplados y furiosos, coléricos. Por algo será, ¿no? Claro, claro, es verdad, esa falta como de reflexión, de capacidad de análisis, de apertura, y sobre todo de gente que dice venir o estar o pertenecer al mundo de la ciencia o estar de ese lado, eh, no tomarse el tiempo para entender los argumentos, reflexionarlos, ponerlos a prueba, compararlos. Eh, pero bueno, tampoco los vamos a obligar a hacerlo. Aquí nosotros avanzamos, profundizamos cada vez más el estudio, lo hacemos en conjunto. Nosotros, yo siempre lo digo, somos retransmisores, hacemos con Guilla acá una suerte de síntesis, pero el viaje lo hacemos en conjunto entre todos los que estamos interesados en conocer de qué va esto. Y ese es también el objetivo de este programa aquí de Papel en Blanco, donde en el fondo nos dimos cuenta que teníamos que reestudiarlo todo y por lo tanto tenemos que empezar a tirar líneas nuevamente. Ya hemos tirado algunas, hay cosas que se pueden deducir. Ya vimos, por ejemplo, en varias oportunidades, como lo vimos en el capítulo anterior, de que es constatable la ausencia de curvatura, es algo mesurable, medible, eh, físicamente medible, y por lo tanto tenemos que partir de ahí. Y la propuesta del programa del día de hoy, Guille, es asumir que vivimos sobre un plano y entonces tratar de dar una explicación o entender en realidad por qué algunos fenómenos podrían ocuparse
para justificar un modelo de una Tierra esférica, porque son fenómenos de apariencia o que dan esa apariencia o que conducen al error y que han sido tomados, ¿cierto?, por el modelo estándar como pruebas o evidencias, por lo menos, de lo que ellos plantean. Y hoy día vamos a tratar de entender por qué eso no es así y por qué pueden ser explicados esos fenómenos con aspectos de la física, de la óptica. Y también, si alcanzamos aquí en la parte más avanzada del programa, vamos a tratar también como de entender cómo se hizo el traspaso, en qué minuto ocurrió este quiebre entre la cultura y los pensamientos de una Tierra plana a pensar y asumir y consolidar ese pensamiento de una Tierra esférica. Vamos a ver ahí dónde se produjeron los quiebres y cuáles son los puntos importantes que hay que considerar. Así que aprovechamos antes de partir de saludar a todos los que se nos van sumando, como siempre, los días jueves en este canal. Vamos a saludar al chat, a Emilia Gundel, ¿qué tal? Diego Sur, doctor José Gallardo, buenas tardes, dice Will Brax, tremendo Will Brax. Por ahí lo estuve mirando en sus intervenciones con Iru, muy interesante Will Brax, que también lo he visto en Flat Earth Debate. Somos asiduos a ese programa. Eugenia Gessi, Emilia Gundel, Ernesto Morel. ¿Qué más veo por ahí? Está Maxi, Leo. Entrando al juego, Maxi, sí, dejó un saludo. Maxi está por ahí internado en la Patagonia Argentina y lo tenemos un poco perdido, pero siempre con el vínculo del corazón a la distancia. Rodrigo EMC, Cristian García, querido amigo, ¿cómo le va? Bienvenidos a todos entonces, quienes se van sumando. La Leo también está por ahí. Un abrazo, querida partner, no solo de Tierra Plana, sino que de gratas veladas también. Así que un abrazo para ella, siempre súper comprometida, una leal camarada, compañera de esta travesía. Así que también le mandamos un saludo ahí a Eleonora, ¿ya? Saludos. Por ahí está Cristian García también, mira. Sí, Cristian García. Mijael Ramau dice, llegué a través de Iru. Saludos a los dos desde Entre Ríos, Argentina. Excelente, bienvenida entonces. Iru, que va a estar presente, quizás podríamos recordar a los chicos que estamos con el sitio web arriba del evento de abril. Guille, no sé si tenemos alguna novedad aquí que comentar. Sí, bueno, hay algunas pequeñas novedades. Mira, les voy a enviar unos amigos que están en Colombia, están difundiendo, ellos tienen un programa de, ¿cómo se llama?, de noticias a través de internet, Cartel TV, se los voy a enviar ahí al grupo, porque ya están difundiendo en Colombia nuestro evento, lo cual, por supuesto, ahí para que, si lo podemos mostrar también en pantalla, no sé, la captura de lo que me llegó desde Colombia, y no sé si Seba o qué sé yo, lo dejé ahí en el grupo de WhatsApp para que le puedan echar un vistazo, porque también se está haciendo difusión fuera de Chile. A ver, y yo diría que... Dame un segundo. Dale, sigue nomás. También lo interesante es que nuestra parrilla programática está bastante consolidada, ya con quienes vienen desde Argentina confirmados, 3 tremendos TP, ¿cierto? Que son Iru Landucci, Dani Márquez y Rafa Currao. Y esperamos que se nos sume nuestro queridísimo doctor Mate, y también es probable que tal vez incluso pudiéramos tener a Letarcia por acá, así que ahí tendríamos lo más granado de la Armada Invencible Argentina, y también el concurso desde España de la gran María Llompart, que viene con un tema no menor, que es radicalmente importante, que es el tema del lenguaje, la manipulación del lenguaje, como además apoyada en todo el trabajo nociológico, diría yo, de Carmen Jiménez Huerta. Así que ya sabemos y podemos confirmar que nuestro gran amigo Enrique Pérez ya tiene su pasaporte, por lo cual en principio ya tiene la posibilidad de viajar a Chile también. Vamos. Un tremendo exponente
del primado negativo y cómo se usaba el primado negativo para justamente la invención de la esfera, como diría Sebastián Luege. Así que la verdad es que este evento, amigos queridos, y Leo, yo creo que tú puedes confirmar que tenemos ya una buena cantidad de reservas, ¿no? Sí, 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 vamos como en las 40, más 40, vamos como en las 80 reservas, habiendo Mira, lanzado hace menos de 3 semanas. Así que vamos sí, súper, así que los amigos que no se les pase el evento y que reserven cuanto antes. sí, y además que si tenemos una buena cantidad de entradas ya cerradas de aquí a fin de año, que sería lo óptimo, por lo menos una de las presentaciones cerradas, eso nos permite hacer el ímpetu y el empuje para hacer una segunda presentación el día domingo 14, y eso significa toda otra puesta en marcha de toda una logística, porque tenemos que arrendar el teatro, programar toda la que haya sido la infraestructura del día 13, ponerla en operaciones para el día siguiente, así que por eso también es importante que sumemos a los amigos, que no nos relajemos. No quiero extenderme, pero leo una cosa muy bonita. Mi queridísima María John Park estaba muy gratamente asombrada de lo previsores y planificados que hemos sido, porque ella es una mujer muy planificada. Entonces, nosotros queremos hacer las cosas muy bien hechas y queremos planificarlas bien, Sí. como lo hace la NASA. Lo que pasa es que Nivel nosotros hacemos las cosas en serio, sí, y no hacemos cartoons, ¿ya? Pero por eso, amigos queridos, no se relajen, reserven su entrada. Esperamos tener en noviembre ya la plataforma lista para que puedan comprar. Y de ese modo hacemos una segunda presentación, los amigos se quedan 24 horas más y tenemos 700 espectadores en Chile en estos dos eventos, sábado 13 y domingo 14, y con eso obviamente va a ser otro empuje muy importante para que el resto de la gente que no logra entender que nuestro mundo no es como nos dijeron, pues empiecen e inicien su propio viaje. Claro, hay que hacer ahí presencia y encontrarnos, reunirnos, juntar esas vibraciones, y proyectarnos también hacia adelante. Así que es una linda oportunidad. Guille, entonces, estamos para partir. Vamos a revisar entonces cuáles serían estos efectos que podrían hacer dudar y que nos han dicho que funcionan porque hay una espera detrás. Y vamos a ver qué nos dice. Mira, por ejemplo, dentro de lo aparente es una de las preguntas muy recurrentes, ya aquí vamos a abordar varias, que se hacen cuando uno empieza a entender este tema, este nuevo modelo, es ¿por qué se corta el sol en el horizonte? ¿Ya? Es algo que parece coincidir con esa visión. Y vamos a ver entonces algunos ejemplos de qué es lo que está sucediendo. Vamos a ver acá. Una referencia de Pachamama Flat. Ok. Vamos, mira. Vamos a ver que en algunos casos basta un zoom para volver a obtener el sol y en otros... Oh, creo que no. Creo que no se ejecutó. Voy de nuevo. Ahí sí. Ahí vemos que en la misma posición, zoom in, zoom out, en una se ve el horizonte tocando, o sea, el sol tocando el horizonte, pero con el sol, con el zoom, se empieza a levantar, digamos, y se entiende de que... Y por mucho, por lo menos proporcionalmente, ahí tú tienes casi dos soles debajo del dos Claro, discos equivalentes, ¿no? Mira, además con el trabajo este que se puede hacer hoy día, ¿cierto? De saturar los colores, etcétera, se puede investigar mucho, mira. A buen entendedor, pocas palabras. el gran Eh, Pacha. Sí. pero aún así hay gente que no comprende, Leo, ¿no? Eso es lo más asombroso del viaje de la Tierra plana. Mira, para combinar un poco y reflexionar, este es otro efecto que se produce que yo creo que mucha gente también lo percibió, que es que
En algunas ocasiones, dependiendo, ¿cierto?, de la atmósfera que haya en el horizonte, pasa esto, mira, se esconde el disco solar y posteriormente hay un reflejo que se queda. Se alcanza a ver ahí, ¿no, Guille? Sí, 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 se La ve franja, ahí. entre comillas, iluminada, Ujú, cuando el disco ya desapareció detrás correcto. de la supuesta esfera. Entonces no tiene ningún sentido, desde ese punto de vista, que siga existiendo un reflejo ahí. Sí, Leo, y en realidad bajo ese concepto, además de esa curvatura que se perdió en ese horizonte, comillas, redondo, eh, y con esa planicie en la línea horizontal, tú tendrías que realmente concluir que la Tierra es un cilindro, porque tienes la curvatura en un sentido, pero no en el otro, ¿ya? Entonces, Claro. todas estas pequeñas inconsistencias que tiene el modelo helocéntrico y que la gente no está preparada para poder observarlas, ¿no? Si yo sostengo, y yo creo que va a ser el tema, un poquito la rúbrica del programa de hoy, Leo, es que lo que yo pienso, reflexiono, percibo, es que esto fue diseñado para esta encrucijada. Es para poner a las almas a ver cómo reaccionan en su libre albedrío frente frente a este hecho. Es decir, ser completamente indoctrinados con algo para después ser sometidos a la posibilidad de que vean otra realidad y quienes sí están dispuestos a analizarlo y quienes no están dispuestos a analizarlo. Pues es una Entonces, una posibilidad encrucijada que para de cada hecho, ser, eso a mí hace... oye, harto rato, ¿ah? Esta es una cámara continua, todavía está ahí el reflejo. Eso tiene que ver con lo acuoso de la atmósfera y cómo logra mantener lo que el Sol a la distancia, pero es como una especie de super refracción en el fondo, eh, pero, pero ya lo perdimos hace rato el disco. Ya, bien. Esta es otra pregunta clásica, Guille. ¿Por qué se pierde primero el casco y luego el mástil del barco? Una pregunta así como de... eh, mira, vamos a poner esto. Esta es una secuencia donde vamos siguiendo al bote que está muy cerca, o sea, está muy lejos, digamos. Está tan lejos que se ve afectado por esos fenómenos de refracción y de difracción que están en el límite de la visión. Y en la medida en que se empieza a acercar a la orilla, empieza a resolverse cada vez más y también empieza a resolverse el reflejo inferior que hay debajo del bote. Mm. Yo cuando vi esos zoom in y zoom out, para mí fue suficiente. Yo no puedo entender cómo mis colegas que puedan ver eso no entienden que ahí hay algo que no calza. Entonces, por ejemplo, en este momento el bote tiene como unas manchitas blancas atrás, que es la estela que deja, pero fíjate que poco a poco empieza a resolverse para la cámara esa estela. Claro. No alcanza a mostrar lo que hay detrás porque hasta ahí llega el límite de resolución. Y poco a poco se empieza a acercar, se resuelve esa parte y se logra visualizar. Y cada vez el reflejo inferior que tenía al principio el bote como flotando en el aire, cada Va vez es menor, desapareciendo. va Mm. desapareciendo. Claro, y mira, y ahora la estela claramente se Ahora la empieza a estela es apreciar. claramente visible y el bote también es visible en su completitud, porque antes teníamos la parte de arriba, ¿cierto? Que es lo que dicen siempre. Se desaparece primero el casco y después la...
Pero tenemos que entender estos fenómenos de la óptica, de la refracción. O el bote viene subiendo por el cilindro, Leo. Viene escalando el cilindro, trepando. Claro, vamos a poner otro, a ver. Mira, aquí lo mismo. Claro, ahí se nota el espejo, el reflejo inferior que está sucediendo en el fondo. Correcto. Pero eso no quiere decir que el horizonte está acá abajo. El horizonte sigue estando donde tiene que estar. Y sí, Leo, yo siempre vuelvo un poco a estas reflexiones que vienen del mundo de la epistemología, ¿no? Y por eso es tan importante, cosa que no hacen yo insisto, porque por sus frutos los conoceréis. La gran mayoría de los fanáticos religiosos, ¿cierto?, de la ciencia oficial, no piensan, no filosofan, ¿ah? Es decir, se quedan simplemente con una especie de no sé si mecanicismo mental, donde quedan como contenido en una caja, en un cubo mental, donde no existen como otras alternativas reflexivas. Eso es muy interesante como fenómeno, ¿no? Cosa que nosotros tratamos de no hacer, de alguna manera liberarnos de esa prisión que puede ser la implantación de ciertas ideas y, como dice por ahí algunas personas, entre ellas Alicia Valdés, pensar fuera de la caja. Entonces, esa carencia de acercarse al pensamiento filosófico, que siempre está vinculado también con el pensamiento lógico, no los deja razonar adecuadamente, porque lo dije ahora poco cuando estuve con David Parceriza, un científico tiene que saber de filosofía y un filósofo debería saber de ciencia. De hecho, lo comentamos hace tiempo atrás, me acuerdo que con Sebastián Oyarzún lo analizamos, lo que hoy día se entiende como ciencia, hasta el siglo XVIII se llamaba filosofía naturalista. Eran los filósofos de la naturaleza. Entonces, si tú piensas un poco epistemológicamente, filosóficamente y lógicamente, podrías llevarte a estas siguientes afirmaciones. Las conversaba hoy día con un ingeniero que es un personaje con rollo bando. Ingeniero además trabaja en mecánica de suelo y qué sé yo, que ya está a portas de entender que el mundo no es como nos dijeron. Desde el punto de vista de la filosofía de la ciencia, y citando un poco a Karl Popper pero a Charles Sanders Peirce, sostienen, yo creo y considero que acertadamente, que una sumatoria de evidencia no necesariamente demuestra una verdad. Es interesante. Por lo tanto, yo lo llevé a la siguiente reflexión. Si bien es cierto que una sumatoria de evidencia no necesariamente muestra lo que algo es, una evidencia podría demostrar lo que algo no es. Claro. El Entonces ahí tolema de tenemos tolema. exactamente. Por lo tanto, solo la fotografía de las plataformas Hill House y Habitat son suficientes para decir que al menos la Tierra no es la esfera que nos dijeron. Y ahí se inicia el viaje. ¿Y por qué la gente no está dispuesta a analizarlo? Ya entramos en otros asuntos que no tienen que ver con la ciencia ni con el intelecto, sino, como dice mi queridísima amiga Macarena Santamaría, con la conciencia. Que por ahí la vi saludar también, así que parece que está ahí en el chat. Le aprovechamos de enviar un saludo fraterno y cariñoso, como siempre, a todos los amigos que están ahí sumándose. Fíjate, este tipo arrastra ese reflejo. Tiene dos mallas puestas niveladas horizontal, la cámara al medio, y tiene un láser por arriba de la capa de arriba. Y empuja el reflejo hacia atrás. Y
Y este por perspectiva llega hasta el punto de fuga. Sí. Siendo que la luz siempre estuvo arriba de la capa de arriba, digamos, de la tela de arriba. ¿Entiendes? Claro. Pero la perspectiva te va a hacer verla debajo. O sea, imagínate que la tela de arriba son las nubes, ¿ya? Y el sol, Claro. ese reflejo que se está alejando, eso es. ¿Ya? Exacto. Sí, yo me preguntaba, Leo, y eso, y pasa debajo del plano del horizonte en algún minuto, eso no tengo tan claro, ¿ah? Porque claramente ahí se Claro, explica no, no se junta por qué las nubes se pueden ver coloreadas, ¿cierto?, sobre tu cabeza si el sol está, se supone, por encima, y es por perspectiva. ¿Ah? La pregunta que yo a veces me hago es si el sol pasaría el plano hacia abajo, horizontal, que corresponde en el caso de la Tierra, ¿cierto?, al nivel del agua. No lo No, tengo tan yo creo claro, que ¿ah? no. Yo creo que no. Yo Yo creo que pienso llega que hasta el no, punto de fuga y después sí. se deja de resolver. Veamos el tema del límite de difracción en la explicación del profesor, ¿cómo se llama? Walter Lewin, la Del del MIT. Sí, sí, veamos esa, que es muy enclarecedora. Espérate, vamos a ponerle volumen. Que nos explica cómo funciona el límite, ¿ya?, de difracción, que es el límite de resolución angular que tiene el ojo humano. Entonces, todos más o menos tenemos el mismo límite. ¿Qué te parece la sala, Leo, con esa pizarra gigante? Ahí está clarísimo. Clarísimo. Y eso es lo que pasaba con el bote. Claro, y por eso, y la gente no entiende eso, por eso jamás va a poder ver el Everest. Es tan absurdo eso, la gente que cree que si se para en la orilla va a ver Australia. Realmente, bueno, no nos olvidemos que perdóname señor, escúchame señor, ¿te acuerdas el geólogo, el señor geólogo uruguayo, que él había calculado que desde Uruguay debía haber, no sé, más o menos que el Kilimanjaro en África? Cuando lo que yo digo, basta que haya 3 palmeras en primer plano en África para que te tapen el Kilimanjaro, ¿cierto? Porque 3 palmeras en primer plano van a ser más altas y grandes, ¿cierto?, que una montaña, por muy grande que sea, que está 2.000, 3.000 o 5.000 kilómetros detrás. Sí, pues, en la medida en que llegue a la límite de difracción, tanto de tu ojo o de una cámara con zoom, donde esté ese límite, ahí se va a cortar. Guille, quiero confirmar, Lógico. alguien aquí dice que no se escucha, Roll Bogler, no sé si se están escuchando los videos, ¿alguien nos puede confirmar? Seba, tú El estás ahí. video, el último no se escuchaba, Leo, ¿ah? No sé si había una voz. De hecho, ¿No, pero como estaba subtitulado, no se escuchaba nada? no. Ah, qué extraño, porque yo sí lo escuchaba. No se escuchan los videos. Chuta. Un segundo. Tenemos que arreglar eso. Vamos a arreglar aquí. Vamos a detener la transmisión. Presentar de nuevo. Gracias por avisar, queridos amigos. Lo siento. Vamos a hacer la prueba con el mismo video anterior, a ver si se escucha esta vez. You cannot do better than this. This is Mother Nature. Ahí sí. You Ahí cannot sí. do diffraction. Yes. No sé. On your ¿Me retina, confirma el chat, por when you favor? look at a light source, the image on your Yo ahora retina escucho. will look exactly what you saw there. That is what your retina will see.
And if those two lights are too close together, your brains will say, sorry, I don't see two lights. I want to address the issue of the angular resolution of your own eye. You can now calculate what the ultimate angular resolution is of your own eye. Because you can estimate what the diameter is of the pupil, the opening of your eye. 3 millimeters, maybe 5 millimeters, a little bit larger at night when it is dark. Pupil opens up, but we can calculate what this is. If I take 4 millimeters, so I put in for A 4 millimeters, and if I take lambda 5,000 angstroms, it's not an unreasonable value, then I find that the best angular resolution of a human eye is half an arc minute. Cannot be any better. There's just no way around it. You're always stuck with the diffraction limitation. Yeah. I think, though, that most of you... Bueno, esos son los límites de la visión humana. Claro, y ahí tú te das cuenta, Leo, querido, que ese indoctrinamiento, ¿no? Hace que, por ejemplo, y que me da un poco de lata decirlo, pero son hechos, ¿no? Nuestro queridísimo profe Massa utiliza como argumento que el barquito se pierde por la curvatura desde el casco hacia el mástil. ¿Hasta cuándo, Massa? ¿Hasta cuándo? Y nuestro querido profe es Premio Nacional de Ciencias Exactas. Entonces, a mí me produce cierto pudor, porque nosotros, por último, estamos dispuestos a admitir que podemos tener yerros, equívocos, interpretar mal una información, pero es evidente que con un poco de investigación tú te vas a dar cuenta, por razones obvias, que esa es la razón por la cual, por ejemplo, un caminante en un plano horizontal, como puede ser la superficie de un puente perfectamente nivelado, a medida que se aleja se van perdiendo primero los tacos de los zapatos, después el talón del zapato, después un poco el pantalón y así sucesivamente, porque efectivamente tu resolución angular no permite ver lo que está más abajo. Y no es un tema de ser tan brillante para inferir eso, sino simplemente reflexionar con un poco de investigación. Claro, tenemos varios fenómenos. Lo que no se hace. Tenemos varios fenómenos en realidad en esa franja donde ocurre el horizonte, que es siempre un límite aparente desde nuestro punto de vista. Pero para el modelo estándar no puede ser aparente, pues tiene que ser un horizonte geométrico, porque si no, no hay cómo decir que vivimos en una esfera. Exacto. Pero resulta de que, bueno, basta, no sé, pues como esto, dejar una cámara un día completo, ¿ya? O varios días en un sector costero para verificar, ¿cierto? Todo lo que ocurre en esa franja, ¿cierto? Con los fenómenos atmosféricos y también con los fenómenos ópticos. Si quisiéramos, por ejemplo, variar el zoom, también ocurrirían cosas. Y ahí se ve cómo se ocurren fenómenos de compresión, ¿ya? Donde los objetos que están al fondo se comprimen, se achatan, donde ocurren refracciones, espejos inferiores, espejos superiores de lo que se ve al fondo, y por lo tanto es variable, es aparente siempre esa franja, y a veces, y aquí respondemos la pregunta que tenía a continuación, los edificios en una toma de larga distancia, los edificios, sí, en algunas partes costeras en una toma de larga distancia pueden perder efectivamente la parte inferior precisamente por todos estos fenómenos, por los fenómenos de espejismo inferior, por los límites de difracción. Entonces, bueno, hay que estudiarlo siempre, pero el modelo estándar, la Tierra pelota, no tiene escapatoria a aquellas observaciones que ya hemos mostrado aquí hasta el cansancio de larga distancia, donde hay objetos que están detrás de otros objetos y la línea del horizonte detrás de todo eso, y queda entonces sepultada la geometría esférica. Pero aquí estábamos tratando de entender esa suspicacia, ¿cierto?, que se han argumentado como parte del modelo esférico, pero que resultan ser fenómenos ópticos y fenómenos atmosféricos que podemos entender. Leo, ahora haciendo este raconto sobre los argumentos del heliocentrismo, me acabo de acordar que justamente en un programa de televisión, imagínate,
No voy a citar a Imre Lakatos porque puede ser muy lapidario. Tiene algunas citas, las vamos a usar algún día. Vamos a hacer un capítulo con citas de filósofos, ¿ya? Y la gata de Schrödinger, en un programa de televisión para las masas, ¿cierto? En España, mi querida España, tan capturada, ¿no? Tan capturada. La tienen de casero, diríamos acá en Chile, ¿no? Y la gata de Schrödinger dice cuando es tan... porque había estado en el evento de Tierra Plana en Barcelona. ¿Ah? De hecho, hay una nota que me hizo a mí que salió en su canal. ¿Ya? Ese día que fueron Dante Rústico, Alberto Pleguezuelos y alguien más con unas pancartas para protestar en contra de los terraplanistas que se reunían, ¿no? Haciendo realmente un bochornoso ridículo. Pero en buena onda yo los fui a saludar, estuve un ratito con ellos, en buena onda. La verdad es que si hay algo que nosotros no tenemos es animadversión, ni rabia, ni encono, es todo lo contrario de ellos. Así que les enviamos siempre mucho afecto y mucho cariño porque tarde o temprano tendrán que venirse a este redil probablemente. Lo estamos esperando. Sí. Y la gata dijo en televisión, en un programa justamente después del encuentro terraplanista, cuando es tan fácil demostrar que la Tierra es redonda por el barco que se pierde por la curvatura. Y ese fue el argumento estrella. Y se pierde primero el casco y después el mástil. Cosa que yo recuerdo que debo haber estado en cuarto año de enseñanza básica. Sí, pues, o sea, a esa edad te metieron el chip, ¿cierto? Y nunca más te lo quisiste, no pudiste, estás incapacitado para sacártelo, muchos, ¿no? Así que bueno, ahí está este interesante viaje para cada viajero, ¿no? Claro. Pero bueno, se abren estos nuevos caminos, Guille, de investigación, de conocimiento, de entendimiento del mundo en el que vivimos, que está fascinante. A mí me fascina todo lo que está sucediendo y el revisionismo que ha traído todo esto. Es realmente estimulante tener que estudiarlo todo de nuevo, entenderlo. Estamos viviendo tiempos muy, muy interesantes desde mi punto de vista, Guille. Sí, claro, y se te hace muy interesante que yo, antes de que partiéramos el programa, pues Leo estaba con mi Kindle, que me regalaron mis hijos, y veo los temas que tengo relacionados con la filosofía de la ciencia, y si me permiten un minuto, tengo acá el método científico de Mario Bunge, la danza final de Cali, de Ibn Assad, la lógica del sentido de Alberto Allard, Sergio Monor completo, neopoperianismo de Lakatos, mira, ahí ya. Mario Bunge, su método y su filosofía. Tengo también por acá Ciencia y Espiritualidad de Amit Goswami. Tengo, oye, hay tanto por leer. Earth is not a globe. Metafísica Aristóteles, la invención de la esfera de Sebastián Loeje. Lo vamos a mencionar en un ratito más, Guille, ahí al Seba Loeje. Y las cartas a Plainplay, el tratado de cosmografía de Iván Paino también, y varias cosas más relacionadas con la filosofía de la ciencia, teoría de la historia y la filosofía de la ciencia de Emilio Olmos. O sea, hay tanto que estudiar, Leo. ¿Qué hacemos? Seguir nomás, darle. Levantarse más temprano, levantarse más tarde. Sí, oye, así que aquí le invito a los amigos también a ver todos esos textos de epistemología y filosofía de la ciencia porque siempre nos ayudan a pensar mejor. Y todo, a mí me hace mucha gracia esto, con estos cerros, Leo querido, que yo estoy casi seguro que todos estos epistemólogos y pensadores notables, como un Thomas Kuhn, como un Imre Lakatos, un Alexander Coiré, todos, creo yo, considero, estimo, eran fervientes creyentes de la Tierra, comillas redondas. Entonces ahora usamos sus propios pensamientos, sus propias reflexiones para demostrar lo equivocados que estaban. Oye, Guille, sigamos entonces con esta revisión. Mira, una pregunta también recurrente. Hay gente que dice, yo veo la curvatura, así como en el avión. Dice, pero si yo la veo. O no sé, pues, en un barco, en un crucero, mirando el mar, te dice, pero si yo la veo. Y tiene que ver eso también con la física de la óptica de los lentes, en nuestro caso de la retina, y de todas las cámaras, porque no existe el lente rectilineal absoluto. ¿Ya? Todas las cámaras tienen alguna
mínima deformación, por lo menos. Y otras cámaras, las que tienen cada vez mayor ángulo de apertura, van teniendo cada vez más deformación. Así que nuestros ojos también están sometidos a eso. Y sobre todo en la franja, a ver si tengo una toma de altitud para que podamos revisar esto. Dame un segundo, Guille. Acá. Claro, en esta franja, en lo que podríamos decir la visión periférica, lo que está más a los bordes de la visión, empieza a haber como una cierta difuminación, porque nuestro alcance es radial, entonces se expande radialmente desde nuestro centro óptico, digamos. Entonces, esa radialidad de alguna manera se transforma en... Sí, te decía, Leo, que en su minuto yo miré harto los videos de los detractores de la Tierra plana para tratar de claramente entender qué argumentos usaban, así que los vi mucho al principio, el 2017, 2018 sobre todo, en esos 2 años, pero ya después no miré nada más, porque en realidad lo único que te encuentras tú siempre son esta actitud tan inaceptablemente grosera, ¿no? Es tan diferente a lo que tratamos de hacer nosotros. Y algunas de las que me crucé justamente con esas tomas que están a 36.000 metros tratando de justificar la curvatura, cuando la misma ciencia oficial te dice que a 15.000 metros ya debieras notarla. Entonces, te fijas las contradicciones groseras que tienen siempre en sus análisis. Aquí, Guille, lo que yo estaba tratando de aclarar es esta radialidad de la visión, ¿cierto? Que hace que en estos sectores, muy apegados a las esquinas de la visión, tienda a haber una mayor difuminación, porque nuestro alcance está llegando de forma radial, digamos. Entonces, ahí donde queda este angulito, es donde a veces produce confusión, gente que va en el avión y tiene como una sensación, una percepción, pero en realidad tiene que ver con el lente y con nuestro alcance óptico. ¿Ok? Así es. Oye, bien. Leo, a propósito, ahí está tu tocayo, nuestro querido amigo Leonardo Astudillo, que está además en nuestras tierras nortinas, pues en Antofagasta. Alguien me escribió de Antofagasta. Ah, sí, parece que estoy invitado a un programa radial de FM7, puede ser. Ahí no sé si Leo le sonará, pero no tuve más noticias de ellos. Me llegó una invitación por Instagram, pero está ahí stand-by, así que tal vez ahí tengamos un puntito también que aportar en una radioemisora de frecuencia modulada en nuestra querida segunda región y cerca de mi tierra natal, al ladito en realidad. Sí, pues, excelente, Guille. Oye, me quedan 2 preguntitas que son también frecuentes. Una la respondimos el programa anterior, ¿cierto? ¿Por qué Polaris se deja de ver al sur de la línea de Ecuador? ¿Cierto? Aclaramos que era un tema de perspectiva. Lo analizamos cuando este muchacho estaba con el dron, ¿cierto? Moviéndolo horizontalmente hasta que ya se veía poco en la línea del horizonte. Pasa lo mismo con Polaris. Y esa la perdemos en la línea del Ecuador. Es un asunto de perspectiva. Otra visión, otro argumento que a veces se dice, no tiene que ver con este plano material, pero tiene que ver con lo observado en un telescopio. A veces se dice, oye, yo observo esferas en un telescopio. Quería también dar luz eso al respecto. Por acá ustedes pueden ver, ¿sí? Ese caso, Leo, yo lo he respondido más de alguna vez, porque de hecho nuestro queridísimo Premio Nacional de Ciencias Exactas, don José María Maza Sancho, que es un rockstar por lo demás, igual que nosotros, pues, Leo. ¿Ah? Dice en ese programa de televisión, hablando en contra de los terraplanistas, cierto que me encontré con él hace un tiempo atrás nuevamente con esa nota, y en realidad uno se queda con esa reflexión, en realidad pan y circo, ¿no? Pan y circo por mucho, un lenguaje bastante pedestre, siempre con el on terminando las frases, pon. Sí, pon. Pero el profe Massa dice, los terraplanistas dicen que la Tierra es plana, pero
Mercurio es esférico, Venus es esférico, Marte es esférico y la Tierra es redonda. Entonces yo me acuerdo que cuando salió esa nota, contesté lo que muchas veces he señalado, y para los amigos que no lo hayan escuchado, a pesar de que probablemente muchos me lo han oído decir antes, este es un error de una falacia de implicancia lógica. Lo estudié en el glorioso Instituto Nacional de antaño. P implica Q, porque la reflexión del profe Massa, y para los amigos heliocentristas fanáticos que insisten en eso, sería un dado el hecho, a propósito de... Dado el hecho que yo, al observar en el firmamento cuerpos circulares que parecen ser esféricos, ¿eso quiere decir que yo vivo en una esfera? Por supuesto que no. Claro que no. Porque podría ser, sí, podría ser. Pero puede no ser, y por lo tanto no es un argumento lógico. No es un argumento, porque en realidad el 50% es que sí y el 50% es que no. Es desde el punto de vista lógico, digamos. Y entonces, desde el punto de vista técnico, Guille, perdón, que te interrumpa, desde el punto de vista técnico, esa apariencia esférica mucho tiene que ver con la configuración del telescopio, porque en el telescopio hay que administrar la luz que entra dentro de la caja, digamos, y eso se hace calibrando la distancia de los lentes, qué sé yo, y te van produciendo, hay distintas testeos que se hacen, no sé, dejé este link, Seba, no sé si quieres compartirlo, para que se vea en profundidad cómo se testean y se calibran los telescopios y cómo a partir de la iluminación interna y de cómo calibro eso, puedo tener como resultado una visión de cosas, no sé, pues en este caso es algo que parece una dona, ¿entiendes? Pero claro. si lo calibro de otra manera, empieza a aparecer ahí una esfera o hay una dona, ahí es cóncavo, convexo, depende de cómo administre la luz dentro del telescopio y los distintos lentes, ¿cierto? Aquí lo explican súper bien en este video sobre el testeo de los telescopios ópticos. Así que bueno, claro. Ahí... Claro, de hecho, si tú tienes un cuerpo cóncavo, se puede ver para nosotros esférico y podrían ser cóncavos. ¿Te acuerdas de ese experimento que se hacen con platos cóncavos y que se ven igual a las fases de la Luna cuando entran en un líquido, ¿no? Es asombroso. Entonces siempre tienes que estar un poquito repensando y replanteándote lo que crees estar viendo, ¿no? Y eso corre también para nosotros. Pero procurando ser rigurosos de lo que no te puedes escapar, Leo, es de la línea del horizonte. Claro. Por mucha visión crítica que nosotros quisiéramos tratar de encontrarle una justificación a por qué se ve la línea del horizonte más allá donde debiera verse, ¿hasta cuánto quieres que te regale? Para tratar de justificar tu esfera, o un cilindro en realidad. Un cilindro, porque si estoy viendo mucho más allá la línea del horizonte, asumiendo que existe curvatura hacia el frente, con mayor razón tendría que yo observarla en los extremos, y eso no es así, entonces eso es lapidario, y no hemos hablado del agua. Bueno, lo tocamos el capítulo anterior, y no. Ahí. Sí, no, estoy pensando en hoy, exactamente, en nuestro capítulo anterior hablamos del agua. Bueno, hay que hacer la revisión entonces de algunas apariencias que son a veces argumentadas por los que defienden la esfera para decir que eso es por causa del modelo, y ya hemos visto y hemos revisado, y no somos los primeros, Iru lo ha hecho 1000 veces, hay mucha revisión al respecto de los fenómenos ópticos, los fenómenos atmosféricos en esa línea del horizonte, que es donde se pierden todas las perspectivas, donde se juntan todas las fugas y también donde termina nuestra resolución con nuestro aparato óptico. Ahora, Guille, entonces, otra cosa que quería tratar de abordar en este programa es, entonces, ¿cómo se hizo para saltar de la visión de tierra plana, lo que pensaban las culturas antiguas? ¿En qué minutos pasamos a tener este nuevo modelo? ¿Cómo se enchufó ese modelo? Es un proceso que lo estudió Sebastián Luege, nos dejó un libro.
Deja ver si lo muestro por acá. Este librito. Acá. La invención de la esfera. Claro. Ya les voy a conseguir el link, se me olvidó anotar el link, pero está gratis, lo pueden descargar, lo voy a dejar en la descripción, ¿ya? Pero antes de hablar de ese libro, Sebas Loesge, yo quería hacer una reflexión acá, Guille, porque acá, si queremos hablar del quiebre de modelos, tenemos que hablar de algunos momentos en la historia que parecen ser decidores al respecto, ¿ya? No sé si quieres abordar este tema, Guille, ¿te parece? Sí, bueno, brevemente, tal vez leo ahí un tema súper interesante. Siempre volvemos a los temas filosóficos, ¿no? Que nuestros amigos heliocentristas siempre le hacen el quite, ¿ah? No es que la filosofía no forma parte del método científico, cuando eso es todo un error, ¿no? Justamente el método científico es filosófico en su esencia. Y tenemos ahí, claro, a Aristóteles, a Platón, como estos dos grandes pensadores, ¿cierto? Que de alguna manera, desde el punto de vista de principios filosóficos, de alguna manera se plantea, ahí está el mundo de las ideas, ¿cierto? Y dentro de las ideas están los cuerpos perfectos, está la esfera, ¿cierto? Está el dodecaedro, qué sé yo, el cubo, y todo lo que ello conlleva, y de alguna manera esa perfección de las figuras geométricas a través del pensamiento y de las ideas, de alguna manera empiezan a gatillar teóricamente, se supone, este cambio, ¿no?, de paradigma, pero si mal no recuerdo, leyendo a Juan Carlos Barostizaga Aguirre y a Milenko Bernadich en su libro Y sin embargo no se mueve, que creo que ahí ellos mencionan justamente que, o tal vez el libro de Sebastián Loesge, que el mundus, lo que se entendía como mundo, era esférico, en tanto que en la esfera estelar, ¿cierto?, que envuelve todo nuestro hábitat, sería esférico, pero el plano que nosotros habitábamos era horizontal, ¿cierto?, y no era una esfera. Entonces hay un tema súper interesante, porque en realidad, y es lo que yo creo, a esa manipulación de la historia hace que la filosofía griega, sobre todo, sea interpretada como que creían que la Tierra era, comillas, esférica, cuando ellos se referían al mundo como un todo, con el conjunto del plano terrestre sumado a la esfera estelar. Claro. Pero sí es verdad que hay un quiebre entre lo que venía de la escuela platónica con lo que trae la nueva escuela aristotélica. Hay un quiebre en dos aspectos, Guille. Primero, Aristóteles para muchos es el que primero dice o argumenta que la Tierra podría ser una esfera a partir de lo que ve en la sombra del eclipse. ¿Ok? Pero mira, Seba, dejé un link ahí de un canal de filosofía que trata la diferencia entre Platón y Aristóteles, que está muy interesante, y yo quería hacer unos apuntes, Guille, acerca de la diferencia entre estos dos para que se entienda un poco que hay un quiebre no solamente en esta visión cosmológica, sino que además a nivel espiritual, metafísico, porque Platón venía de este mundo de las ideas, ¿ok? Traía esos elementos, hablaba del cuerpo y del alma, y para Aristóteles eso lo sepulta y habla solamente del cuerpo, habla solamente de lo material. Por ejemplo, en la naturaleza, Platón pensaba que los ríos surgían del Tártaro, de la región tártara. O sea, y también Platón es el que escribe sobre la Atlántida, sobre Hiperbórea. Platón algo nos dejó ahí hablando sobre que los libros surgían de esa región. Aristóteles, en cambio, dice que los ríos surgen del ciclo del agua. Y lo deja completamente a merced de la atmósfera, digamos, ¿no? Nada esotérico. En geometría, por ejemplo, Platón, claro, basaba los elementos, asociaba los elementos de la naturaleza a figuras geométricas, ¿cierto? El fuego, la pirámide, el agua, el icosaedro y así.
Y para Aristóteles, bueno, los elementos son materia, no hay nada de forma, no hay geometría entre medio, es solamente materia. Por ejemplo, en epistemología, Guille, aquí se nos apunta de que Platón decía que el conocimiento está en cada ser, viene con nosotros. Solo tenemos que recordarlo, tenemos que acordarnos de lo que aprendimos en vidas pasadas, pero el conocimiento viene con nosotros. En cambio, Aristóteles dice que el ser humano nace sin nada, es como vacío. O sea, un papel en blanco. Un papel en blanco, ¿cierto? Que son diferencias importantes y que ahora, chuta, ahora que tenemos que reestudiar todo, nos vamos dando cuenta de que ese salto que parecía ser progreso a lo mejor no es tan progreso. En metafísica, Platón hablaba de el mundo sensible y el mundo inteligible, ¿ya? El mundo de las ideas, el mundo de las sensaciones. Y para Aristóteles existe solamente un mundo, el mundo de las sustancias, y esas sustancias tienen accidentes, pero no existe el otro plano. Eso, lo invito a ver por ahí el video de comparación, se va a dejar el link ahí, pero está muy interesante porque se produce ese quiebre de esta visión profunda del ser. Y la escuela aristotélica no solo nos pone la esfera por primera vez, sino que además nos pone este materialismo, digamos, en la forma de ver la vida. Oye, Leo, sí, me hiciste acordar para los amigos que les interesa un poco meterse en temas filosóficos. Hay un canal que a mí me gusta mucho que se llama Adictos a la Filosofía, de Enric, un chico español que, bueno, ahí yo le he puesto algunas cositas cuando toca el tema justamente, cuando habla de Aristóteles como uno de los primeros que demuestra que la Tierra sería una esfera, ya, pero es súper interesante el canal, es un agrado escucharlo además. Pienso que un hombre con un pensamiento analítico crítico que cuando se encuentre con información contundente, comillas, tierra plana, yo pienso que va a tener que abrazar el mundo del comillas terraplanismo. Y me hiciste acordar también, Leo, a los amigos, y lo mencioné en mi taller, el taller 2 de acervo, con uno de mis alumnos justamente, con Rama ahí, que tenía en su biblioteca un libro que no está acá, pero lo tengo en Santiago, que es, y se los recomiendo mucho, que es El mundo de Sofía de Justin Gardner, que es un libraco así de unas 500 páginas, que es una novela, pero yo quiero volverlo a leer, yo lo debo haber leído en 2006, calculo yo, tal vez 2008, pero hoy día volvería a leerlo porque creo que tiene una pincelada muy gruesa, muy potente sobre la historia de la filosofía, así que se los recomiendo a los amigos que les interese ese tema. Excelente, Guille, excelentes recomendaciones. Y permíteme, Leo, porque tengo por acá un par de libritos que también se los voy a mostrar a los amigos. Adelante, adelante. Aprovechamos de saludar al chat. Gracias por continuar con nosotros. A Maxi, Ángel Robledo, Leonardo Estudillo, saludazo. Alejandro Gleason, siempre está ahí, Alejandro Gleason. Emilia, Roll Bogler. Un saludo a todos quienes están en el chat y también a todos los que van a ver esto por diferido en el momento que más les acomode. Sí, mira, aquí están parte de los libros que uso yo para mi taller, pues, Leo, ¿ya? Mira. Aquí tenemos libros de filosofía, este que es súper interesante, Leo, para nosotros los arquitectos. Geometría sagrada, perfecto. Saludos, Osvaldo. Invitación a la filosofía. Y mira, esta que es lo que toco en los primeros capítulos, que es retórica. Tenemos a Séneca y tenemos a Marco Aurelio, estos dos pensadores estoicos que son muy, muy potentes y que hoy día se han puesto de moda, a pesar de que yo creo que el estoicismo, los terraplanistas lo hemos llevado en la sangre desde siempre. Porque para ser terraplanista hay que haber sido estoico. Claro. No se puede no ser un estoico. Sí, está de moda, sí, sí. Oye, haciendo entonces ya, el primer quiebre fuerte se da entre Platón y Aristóteles. Ahí podríamos decir que hay una primera semilla, tanto de la filosofía nihilista, materialista,
como de la visión de una Tierra con forma de esfera, aunque Aristóteles sí era geocéntrico. Posteriormente, acá en este recuento de personajes clave, y puse a estos 5, Eratóstenes, ya no sabemos en realidad si existió o no existió, porque las versiones, la multiplicidad de versiones sobre su esquema de medición, los lugares, la forma en que medía son diferentes, con camellos, con pasos. Entonces ya no sabemos en realidad si es que Eratóstenes es un personaje verídico, pero bueno. Leo, y creo que fue, perdona, sí, creo que fue Iru que dijo algo similar a lo que decías tú. Además, esa calva se ve demasiado parecida a un geoide oblato. Claro, ahí hay un mensaje subliminal, claramente, ¿no? Subliminal total. Bueno, y después de Eratóstenes, porque ahí hay una diferencia de un par de siglos entre Aristóteles y la supuesta aparición de Eratóstenes. Después tenemos, digamos, un fuerte espacio hasta la consolidación del modelo con estos 3 personajes, que también es extraña la circunstancia de cada uno, porque, por ejemplo, Copérnico, el libro este que revoluciona, que de hecho se llama La Revolución de los Orbes Celestes o algo así, ¿no? Sí, pues, de Revoluzioni, ¿no? De Revoluciones, es un libro póstumo, o que se lo chupan ahí a punto de fallecer. Entonces, son extrañas circunstancias. Galileo, por ejemplo, se le atribuye esto de la Inquisición porque él se opuso a la visión geocéntrica, y no fue así. Si tú lo revisas, yo me compré un par de libros, de hecho, en el Museo Galileo no fue así, había un tema político, lo marginaron, pero nunca lo echaron. Eran todos amigos. Así que Galileo además desarrolló telescopios, estudió los movimientos, pero no se puso con una postura como lo plantean, radical, digamos, siendo expulsado y castigado por la iglesia. Eso nunca sucedió. Y lo mismo con Newton. Newton estudió esto de la física de los movimientos, pero él mismo dijo que no le atribuyeran, por favor, esto de la gravedad y el efecto mágico de las masas atrayéndose a la distancia. Eso lo comentamos también aquí en algún minuto. Entonces, sí, leo y busqué las cartas de Newton, ¿ah? Las tengo por ahí, también las puedo compartir en algún minuto. Y efectivamente, en las cartas que le dirige al doctor Bentley, habla exactamente de eso, de que no se le atribuya ¿cómo se llama? Esta teoría de que los cuerpos se atraigan sin mediar un agente intermedio solo por la masa y la distancia. También me acordaba, Leo, porque en el libro de Copérnico, el prólogo de Andreas Osiander, que la citó, aprovechamos de mandarle un saludo, me acuerdo, Dani Márquez, justamente habla que en realidad el estudio del cielo no te va a aportar nada. Está en el prólogo, o algo así, ya para ser bien preciso. Por lo tanto, ahí invito a los amigos también que lean ese prólogo, porque se van a dar cuenta que en definitiva tampoco hay mucha, no sé, demostración de algo. Claro, son estas ideas nuevas nomás, pero aquí lo ponen como el libro, por ejemplo, de Copérnico, fue uno de los acontecimientos más importantes de la historia de la ciencia, dice aquí en Wikipedia, desencadenando la revolución copernicana. Y por ejemplo, se viene abajo. Se va a caer igual que el muro de Berlín, la revolución copernicana. Hasta ahí va a llegar. Claro, y también, por ejemplo, en estas citas que pillé yo en el Museo Galileo en Florencia, también lo tratan de vincular de inmediato a Galileo como aquel que comprueba a Copérnico, ¿cachai? Como el que le da el ok. Claro. Acá, por ejemplo, interesante este apartado, dice acá que Galileo también se interesó por estudiar el magnetismo.
Oye, Leo, hay un libro notable que también, amigos, búsquenlos y léanlos. Son de Nicolás Barañao o Federico Barañao, que se llaman Historia Universal Freak. Son una joya, Leo, son 3 libros, creo. Si mal no recuerdo, yo los leí los 3 poco antes de ser terraplanista. Así que debo haberlo leído por ahí en 2015-2016. Son geniales, Leo, altamente recomendables. Y ahí me acuerdo perfecto que porque hace una revisión muy interesante de la historia, está lleno de anécdotas muy graciosas. Es un libro, mira, yo creo que los 3 ejemplares están en Santiago. Pero lo que sí recuerdo es que se hace mención, porque este autor que es chileno, no me acuerdo si se llama Federico o Nicolás Barañao, hace recopilación de muchas cosas anecdóticas. Y una de las que dice, refiriéndose justamente a Newton, es que Newton habría escrito, habría más de 1000 páginas o de documentos. Y de los miles o millares de estos documentos hay, no sé, 8 o 10 páginas de ciencia donde están un poco los principios más, comillas, científicos. El resto es pura religión. Son todos escritos entre metafísica, esoterismo, religión, y por lo tanto muy lejos de lo que es, comillas, la ciencia fáctica, digamos, que nos enseñaron a todos. Sí, repíteme el nombre de los libros, Guille, para anotarlo. Historia Universal Freak. Historia Universal Freak. Sí. Sí, Leo, es una joyita. De hecho, me dieron unas ganas de leerlos, pero creo que los 3 ejemplares los tengo en Santiago, el 1, el 2 y el 3. Pero son muy buenos, se los recomiendo a los amigos. Excelente recomendación, entonces. Bueno, acá, por ejemplo, se trata de unir. Dice, para Galileo, la reforma radical de la dinámica aristotélica abrió el camino a la afirmación definitiva del sistema copernicano. Galileo sería como el que consolida, ¿viste? Lo que venía hablando Aristóteles y lo que venía diciendo Copérnico. Eso es lo que dice no lo dice Galileo, lo tratan de poner de esa forma. Bueno, y aquí entramos en lo que menciona Sebastián Luege en su libro La invención de la esfera, donde se identifica entre los siglos XV y XVI el momento en el que se empezó a cambiar el modelo, ¿ya? Y el modelo no solo como modelo mental, sino a nivel maqueta física, digamos. Porque en ese momento lo que se hacía, lo que se estudiaba como modelo físico era la esfera celeste, que era la representación ya del cielo desde el punto de vista de un observador. Entonces, esto que está acá a la derecha, ¿ya? Es un globo, lo que se llama un globo celeste, que tiene, no sé si se alcanzan a fijar, las constelaciones, claro, dibujadas con las formas clásicas, ¿ya? En un globo, ¿ya? Para hacer entender al observador como en el centro de este globo, ¿ya? Y eso es lo que representaban las esferas armilares hasta el siglo XV. No sé si te fijas, Guille, pero en esta esfera armilar antigua, lo que hay en el centro es una caja, un plano, porque se entiende de que el observador está sobre un plano y lo que observa en el cielo es algo, es lo que se denomina la esfera celeste, que es la esfera celeste respecto al observador. Pero resulta que en algún minuto del siglo XV-XVI, ¿cierto? Entendiendo, conectando con lo que acabamos de ver, donde en esta trilogía de personajes, que además están encadenados unos a otros, o sea, Copérnico, Galileo y Newton son sucesivos uno después del otro, ¿ya? Y ocurren en estos siglos, en los siglos XV y XVI, ¿ya? Ahí entonces se aprovechó esto que venía trabajándose con la esfera celeste para poner, en vez del observador al centro, una esfera, una mini esfera de la Tierra, a nivel de estas maquetas, digamos,
y la esfera armilar pasó de ser únicamente el observador a transformarse en una especie como de modelo o maqueta del modelo copernicano. Así que aquí, esto lo explica súper bien el Seba en su libro, así que lo invitamos a revisarlo. Pero aquí se da el momento, en esos siglos, 15-16, donde se intenta, digamos, promover esta idea de la Tierra esférica, ¿ya? A partir de estas maquetas. Sí, Leo, bueno, y ahí aparece todo este tema que se hace bien fascinante, tener que como reestudiar todo, repensar todo, investigarlo, que se hace, por supuesto, una labor titánica, pero donde yo creo que cada uno de los viajeros va poniendo un poquito su tesón, su foco en aquellas cosas que se le hace más interesante. Así que yo creo que aprovechamos de saludar y felicitar a Sebastián Loege por el tremendo aporte que hizo con esa publicación, que yo la leí hace ya, debe haber sido unos 4 años atrás. Creo que debo volver a revisarla, porque es tanta la información que tenemos que almacenar en el disco duro, Leo, que a nosotros parece que los terraplanistas, y no lo digo yo, lo dicen muchos, incluso un Quantum Fracture lo ha dicho, ¿no? Tú te pones a conversar con un terraplanista y vas a terminar convencido. ¿Por qué? Porque la verdad es que tenemos mucho más consistencia y contundencia, porque nos hemos tomado el trabajo de investigar mucho más profundamente lo que nos enseñaron. Me acuerdo, por ejemplo, tampoco lo tengo acá, porque tengo un tremendo desorden en mi biblioteca, el libro El universo en una cáscara de nuez, que se le atribuye, se supone, que a Stephen Hawking. Y tú te pones a leerlo, Leo, con una mirada crítica y te quedas perplejo. De hecho, voy a tener que volverlo a leer porque las citas a Newton dando como por verdades, la historia de la manzana, tú dices hoy día... Bueno, también son, es que Guille, aquí nos estamos enfrentados a una manipulación de la historia a todos los niveles. O sea, no solamente inventaron personajes, cambiaron interpretaciones, reescribieron los libros, introdujeron lo que quisieron, Guille, cuando podían hacerlo, obviamente, cuando esto estaba controlado, ¿cierto? Las bibliotecas estaban súper controladas y todavía deben haber colecciones súper controladas, entonces la manipulación es gigantesca. Te pongo acá un videito, un pedacito de Nao que nos explica también un poco lo mismo. Dale, vamos. Vamos a darle volumen. Después vimos algunos personajes griegos que nos han enseñado en la escuela, que desde la antigüedad supuestamente ya decían que la Tierra es una esfera, así como algunos otros del mundo árabe. Pero es clave mencionar que muchos de esos textos y libros que pueden demostrar la teoría esférica se encuentran aparentemente en colecciones privadas o en bibliotecas protegidas como la del Vaticano. Por lo tanto, no se tiene acceso a tales evidencias. No voy a llegar a la posibilidad de rebatir estos temas. Correcto. Pero de lo que sí hay evidencia, a través de diferentes textos y mapas, es de cómo se fue conformando poco a poco la idea del mundo esférico, que se consolidó y divulgó gracias a la influencia de la Iglesia Católica, como veremos en este y otros videos más adelante. Analizando los mapas del siglo XV y XVI, podemos darnos cuenta de esto y otras cosas curiosas. El video anterior finalizó mostrando cómo fueron cambiando lo que antes era el punto del observador como centro de todo, con la esfera de influencia del ser humano y su relación con la esfera celeste, reemplazado por la esfera terrestre. Para reforzar esto, podemos observar la metafísica cósmica de Roberto Flood, de 1617, un médico, astrólogo y místico inglés, defensor de la alquimia, que pone al ser humano en el centro, como punto central de observación del cosmos, cuya esfera de influencia contiene el universo, el macrocosmos y un ángel tirando de una cuerda haciendo girar todo a su alrededor. Haciendo girar todo, ¿viste? Al parecer, el principio de la consolidación de la esfera terrestre tiene sus bases en la astrología, en la metafísica, en la filosofía y en la religión,
mezclando conceptos e ideas antiguas, reciclando algunas, anulando otras, modificando y agregando nuevos conceptos, reemplazando al ser humano por la Tierra, a la esfera celeste por la esfera terrestre, probablemente con una intención clara de orientar el conocimiento hacia una idea preconcebida. Gran parte de todo esto estuvo a cargo de aquellas personas que poseían los textos antiguos y los estudios y herramientas suficientes para llevarlo a cabo. Monjes, reyes, eruditos de las cortes reales, entre otros, sin dejar de mencionar lo más importante y necesario para que esta revolución del pensamiento pudiera ser llevada a cabo, como es la invención de la imprenta. En el Claro, y ahí, con la invención de la imprenta aquí, hicieron y deshicieron. Claro. Oye, Leo, esas imágenes están también en el libro Alquimia y Mística de Alexander Rove, que es un libro de la editorial Taschen. Me la regaló hace muchos años mi gran amigo, aprovecho de saludarlo siempre, un tremendo artista plástico, un gran dibujante y tal vez uno de los mejores grabadores de Chile, que es mi amigo Roberto Acosta Ollarzo. Él hace mucho tiempo atrás me regaló ese libro donde está todo lo de Flood, están lo del Astronomicon Caesareum, toda esa simbología de la época, que son muy del 1600, del 1700, y muchas de esas ilustraciones que son bien estudiadas por nosotros hoy día también desde el mundo geocentrista. Así que también es un libro que recomiendo a los amigos si lo pueden encontrar. Alexander Rove, Alquimia y Mística. ¿Ah? Lo busqué el otro día, Guille, no lo encontré online, por lo menos. ¿Lo mostré acá o lo mostré en mi taller? Sí, lo mostraste acá, pero yo lo busqué, no lo pude encontrar, como para comprarlo en físico, digamos. Oye, acá sí, yo creo que en Mercado Libre está. Ya. Sí, es de la editorial Taschen el que tengo yo, y creo que es la editorial que lo publicó. ¿Ya? Está muy bien impreso, además, en papel cuché, no sé, de 200 gramos, un rico papel, una muy buena calidad de impresión, como en general las cosas que hace Taschen. Yo no sé si existe todavía las librerías Contrapunto, Leo, no las he visto. Sí, yo sé que existe. La que estaba en Viña estaba ahí en la Galería del Saboyedo, pero desapareció hace muchos años atrás. De hecho, Roberto trabajó ahí bueno, no sé. Sí. Bien. Guille, entonces, en resumen, acá, en este momento, en donde se estudiaba la esfera celeste con globos celestes, se empezaron a introducir los globos terrestres y la esfera armilar puso una esferita al centro en vez del observador. Y esto combinado con esta estructura, digamos, desde el punto de vista, comillas, científico, digamos, religioso, podríamos decir, porque todos estos eran religiosos, se estructuró entonces, ya se le dio forma a este modelo. Y lo que nos queda por estudiar, Guille, quizás es esto, ¿cómo hicieron después para pasar? Esto lo encontré muy interesante también, cómo hicieron para transformar el plano en un globo, porque hay ciertos aspectos que no te cuadrarían, ¿cierto?, en esa transformación. No sé si tocamos este tema ahora, Guille. ¿Te tinca? Porque ya estamos un poco pasados, en realidad. Sí, son las 21, Leo. Podemos dejarlo pendiente. Les voy y tal vez cerrar con un par de cositas. El otro día me hicieron llegar una nota notable, una entrevista que le hacen a Mario Sabán, ¿cierto? Esa me lo mandó justamente Maca Santamaría, me dijo, ve este video donde habla de ciencia y espiritualidad. Tremendamente interesante, se los recomiendo, está en un canal que se llama El Gato de Schrödinger, donde le hacen una entrevista a este cabalista argentino que es un erudito, es matemático, doctor en matemáticas, filósofo, tremendo, y él viene del mundo de la cábala, ya, pero tiene una reflexión tremendamente profunda, y cuando se mete justamente en el tema de la ciencia, las reflexiones que hace son notables de cómo
cuestiona justamente a la academia y a la universidad y la investigación científica, porque en el fondo los científicos cuando se ganan un concurso de investigación tienen que estar ya poniéndose a trabajar en cómo se ganan el que viene, porque en 2 años más se quedan sin trabajo si es que no ganan el próximo. Por lo tanto, en definitiva, el saber y el conocimiento es controlado por la academia, que es muy interesante analizarlo de un hombre que piensa, reflexiona y analiza las cosas profundamente y con claridad. Así que ahí también se los recomiendo. El gato de Schrödinger, la entrevista a Mario Saban, que se llama Ciencia y Espiritualidad, similar al libro de Amit Goswami, que también se llama Ciencia y Espiritualidad. Excelente. Bueno, vamos a dejar este pendiente, Guille, que es la explicación de cómo hacemos la transformación desde el mapa de Gleason a un mundo esférico. ¿Qué truquitos tuvieron que armarse? Es muy interesante y lo explica muy bien Herbert Riboni, este navegante, ¿cierto?, que recorrió el mundo y se dio cuenta de que las cosas no cuadraban y empezó a estudiar en detalle cómo entonces, qué chiquiñuelas se usaron para transformar el plano en un globo. No es menor, porque hay que hacer varias correcciones, sobre todo en temas de distancia, de usos horarios, y por ahí él lo ha estudiado súper bien y lo vamos entonces a tratar en un futuro programa, Guille. Sí, Leo, ahí es asombroso, porque ahí, mira, la explicación que hace Herbert Riboni, lo subieron los hermanos Barea, ¿cierto? Creo que con Iru lo analizaron, si mal no recuerdo, es tremendo, porque tú te das cuenta que la manipulación de la esfera es mucho más profunda de lo que uno cree, ¿ah? Y tú te das cuenta a través de esta, ¿cuál es la palabra? Ya vamos a usarla de nuevo, manipulación de los usos horarios. Te queda claro que hay organizaciones, personajes, sujetos, individuos, algunos claramente abocados a la manipulación, con el tema de la declinación magnética y de los usos horarios. Ahí realmente tú te quedas bien perplejo de a qué niveles llega la tergiversación de la naturaleza de nuestra realidad, Leo, ¿no? Sí, tremendo. Los ajustes que han tenido que hacer para justificar el modelo pelota. Claro, y alguien tiene que hacerlo. Sí, alguien tiene que hacerlo, alguien tiene que dar la orden y tiene que decir, hágase así, te fijas, y tienes que hacerlo de este modo, porque bueno, que los cantinfleros de la NASA reciban órdenes para hacer su show, ya está bien. Uno dice, ya, tienen que hacer el show porque es parte del pan y circo que se le entrega a las masas, ¿no? Pero ¿quién da las órdenes? Sabes que tenemos este problema aquí, acá y acá, y por lo tanto tenéis que cambiar los usos horarios, tenéis que apretar aquí, extender allá, meter esto aquí, hay todo un trabajo premeditado. O sea, fue con premeditación y alevosía. Sí, pues. Guille, si quieres, ponemos el videito. Tengo uno de No estoy de broma, donde explica súper bien el tema de los usos horarios, y podemos ponerlo y cerrar con eso, ¿te parece? Me parece, listo. Ya, y después profundizamos ahí con Herbert Riboni y el video y la traducción que hicieron los hermanos Barea. Sí. Esto trata de lo mismo. Vamos a ponerlo entonces para cerrar la idea. Relojes. Un eterno y tranquilo tic-tac. Pueden avec les trajets, les distances et le positionnement des continents. Ahora que hemos visto mucha experiencia. En este vídeo, ahora lo que vamos a hacer va a ser resumir y simplificar la información de este hombre. Básicamente porque un vídeo subtitulado es difícil de seguir. Y más aún cuando se empieza a llenar de tecnicismos. Con lo cual vamos a coger sus argumentos y los vamos a poner dentro de este vídeo. Para poder ver cómo las zonas horarias nos pueden demostrar la forma de la Tierra, como dice Herbert Riboni, necesitaremos un mapa con todas las zonas horarias a nuestra disposición. Este mapa, por ejemplo, ya nos puede servir. Y como se puede ver claramente en este mapa, podemos ver distintas franjas horarias. Y podemos ver también claramente cómo las franjas horarias al norte son completamente distintas a la del sur. Y como Herbert Riboni también indica, esto no debería de suceder. Tanto las franjas horarias en el norte, tanto como en el sur, deberían de ser exactamente las mismas.
Hay una zona donde podemos ver cómo esta transición horaria tan rápida que se da en el norte es especialmente llamativa. Podemos ver esta zona de Rusia donde pasa rápidamente a 4 y casi inmediatamente pasa directamente a 3. Pero no solo eso, la zona que pasa directamente a 2 luego pasa directamente a 1, en el cual todo eso luego se alarga. Pero ahora bien, hay un meridiano donde están las Islas Británicas donde pasa básicamente igual de rápido, pero con una franja horaria de más de 3 horas a Groenlandia. Ahí se pega un salto, porque tienen que corregir. Creo que empezaréis a notar que este formato horario, donde pasan las horas tan rápidas, tan solo puede ser válido en un formato del mapa Gleason. Porque como sucede en una pista de atletismo, la zona interior siempre tiene menos recorrido. Y aquí, ¿qué es lo que han hecho con este mapa? Quitarle horas. Tanto es así que la zona de abajo, la zona sur, tiene 24 horas. ¿Y sabéis cuántas horas tiene la parte norte? 18. Falta un total de 6 horas cada día en la zona norte. ¿Dónde lo han recortado? Está claro, en el mar. Hemos visto las 3 horas de las Islas Británicas a las de Groenlandia. Siempre aprovechan el agua. ¿Y sabéis dónde está el siguiente? En el estrecho de Bering, el cual separa Estados Unidos de Rusia por tan solo 50 kilómetros. Ahí desaparecen 3 horas. Y las franjas horarias no tan solo nos están indicando que en la parte norte corre deprisa las horas, como así debería de suceder en el mapa Gleason, sino que en el sur funcionan de una forma mucho más lenta. Hemos visto intervalos muy rápidos donde corren muchas horas en la parte norte, pero fijaros, por ejemplo, en la zona sur. Fijaros en Australia. Tenemos una zona horaria que tan solo hay un intervalo de media hora. Y en total hay 3 zonas horarias en un continente tan grande como Australia. En la zona sur, los 3 grandes continentes, África, Sudamérica y Australia, tan solo ocupan 10 franjas horarias. Ahora ya sabemos por qué Groenlandia, a pesar de tener 2 millones de kilómetros cuadrados, ocupa mucho más que África, que tiene 30 millones de kilómetros cuadrados. Ocupa mucho más en el mapa porque les interesa engañar con las franjas horarias. De hecho, Herbert Riboni decidió coger y tomar como comparativa 2 lugares en distintas latitudes, uno en el norte y otro en el sur, básicamente del mismo tamaño, donde Australia servía para compararse, por ejemplo, con Estados Unidos, donde el ancho más o menos era el mismo. ¿Qué es lo que nos encontramos con esta comparativa? Pues que lo que tenemos en la latitud sur, que es Australia, aunque lo hayan dividido en 3 zonas horarias, tan solo hay 2 horas. Mientras que Estados Unidos, que está en el norte y básicamente tiene el mismo ancho, tiene hasta 4 horas. Y así es como debe de funcionar en el mapa Gleason. Tienen que haber muchas zonas horarias en el norte de pequeño tamaño y sucediéndose muy deprisa, que lo único que han hecho ha sido quitar horas, y luego más al sur, lo que nos está demostrando esta franja horaria es que tan solo utilizan 2 horas para todo un continente como Australia. Las zonas horarias dentro de una esfera deberían de sucederse igual en el sur que en el norte. O sea, si en el norte vemos que cuanto más se llega hacia el polo, más se reduce el espacio para meter zonas horarias y se tienen que dar muchas zonas horarias en poco espacio, debería de suceder exactamente lo mismo en el sur. Que no solo no sucede, sino que sucede totalmente al contrario. La zona horaria se ensancha al sur y en cambio en el norte mengua. Esto, como Herbert Ribon muestra aquí, tan solo encaja dentro de un mapa Gleason. Tenemos las 4 franjas horarias de Estados Unidos por tan solo 2 de Australia. El truco del engaño ha sido dividir Australia en 3 franjas horarias metiéndole tan solo media hora. Pero la realidad es que tan solo hay 2 franjas horarias en Australia y 4
en Estados Unidos. ¡Qué grande el Berribón! Y después de ver cómo se eliminan grandes franjas horarias en pequeños espacios de mar en el norte, vamos a ver dónde se genera el resto del plan, porque se necesita un lugar donde trazar el cambio de día, donde se hace, obviamente también, en medio del Océano Pacífico, conocido como el International Dateline. Y como bien indica Herbert Ribbon, cuando se encontraban en esta zona del Pacífico, él y sus compañeros de competición a veces tenían que añadir 2 o 3 horas tranquilamente como franja horaria en esta zona. Porque literalmente, en cuanto a tiempo se refiere, en este lugar están completamente perdidos. Claro, ellas tienen el ajuste. Y como bien indica, la mentira de la forma de la Tierra la tienen que esconder dentro de masas de agua. Porque si todo esto se generara dentro de masas de tierra, la gente, la población que vive ahí, se daría cuenta del engaño. Y estos grandes cambios horarios que hemos visto, todos se suceden en el agua. Algunos cambios de hasta 3 horas, como hemos dicho antes, en tan solo 50 kilómetros de mar. Claro, en el estrecho de Bering. Necesitan hacer las franjas horarias tremendo, mucho más anchas. Todo esto ya deja más que claro, a mi entender, que el mapa Gleason no es una ilusión, no es una fantasía de unos pocos, sino más bien una realidad. Ha habido gente que ha creído en la esfera y, a pesar de demostrar que los vuelos demuestran el formato del mapa Gleason, todo tipo de argumentos han aparecido para básicamente intentar dar forma a la esfera, como por ejemplo seguridad de los viajeros en el Océano Pacífico y por ello bordean las costas, repostaje, recogida de nuevos viajeros, etcétera, etcétera, que daban pues como una enorme casualidad que todo cuadrara en el mapa Gleason. Argumentos que hacían que el debate nadara en el mar de la ambigüedad, cosa que ahora no puede suceder gracias a las franjas horarias, que arrojan certidumbre sobre el lugar donde vivimos, que es simplemente el mapa Gleason. Ahí la dejamos, Guille. Tremendo análisis. Y aprovechamos de enviarle un abrazo cariñoso y fraterno a Rafael Rodrigo. No estoy de broma, tuve la suerte de conocerlo personalmente en Barcelona en el año 2019. Y una bellísima persona. De hecho, dio una charla, si mal no recuerdo, fue en Madrid o fue en Barcelona, que ahí expuso también sobre la educación, una charla tremendamente interesante que debe estar por ahí todavía en los anales de esos primeros encuentros allá en nuestra querida y amada península ibérica. Oye, tremendo. Busquen a Herbert Riboni. Esta es una de las explicaciones respecto a las franjas horarias, pero también él da cuenta de que la supuesta declinación magnética no es tal y también es una forma de acomodar las cosas para los navegantes para que en esta apertura que se produce en el plano de Gleason, entonces tengan que corregir el curso para irle dando forma a este tema de la esfera. También pone como prueba los tiempos, ¿sí?, de viaje en la circunvalación de los paralelos 60, donde, al igual como lo hace aquí en el libro de Antonio Subirats, el libro El Sol, también se estudian distintos viajes en esa circunvalación y donde se estudian los tiempos y se da cuenta de que no cuadran con un modelo esférico. Así que bueno, ahí están, esos son los fundamentos, así se fue manipulando esto. Vimos cómo algunas cosas aparentes del entorno se ocupaban también para darle forma a este modelo. Vimos cómo desde la filosofía, desde los grandes próceres de la ciencia, comillas, también se intentó esta manipulación. Y finalmente, en lo práctico, tuvieron que hacer ajustes en los mapas para que todo les cuadrara. Y nada de eso va a servir, Guille, porque la esfera tiene sus días contados. Estamos en el proceso, Leo, demoliendo la Tierra esférica. Oye, antes de despedirnos, Leo, comerciales. Pues. Acuérdense, amigos, de dar like, como lo dijo por ahí Seba, difundir, copiar, compartir, ¿cierto? También con el canal mío, yo espero estar aplicado, Leo, en 24 horas más debiera estar este programa subido
con portada y todo, en la playlist que voy a ir armando de mi canal de Guillermo Wood Contador, mi Instagram también, Guillermo Wood Contador, TikTok avanza lento, pero está avanzando, pero aparece mucho Iru, aparece mucho Enrique Pérez, están varias de las notas en que hemos participado dando vuelta en TikTok con una cantidad de regurgitantes que te la encargo, pero ahí estamos, Made by Wood 22, he estado con poco trabajo, he tenido poco tiempo, pero luego estoy trabajando una nueva acuarelita que quiero que dé a luz luego, y mi taller de acervo, tengo varios interesados, Leo, así que yo creo que voy a hacer una tercera edición, tal vez a mediados de noviembre. Los que quieran, les envío ahí el programa del taller donde vamos a hablar justamente de filosofía, de música docta, de literatura, de poesía. Entretenido porque me obliga a estudiar además, porque el profe tiene que aplicarse. Así que todos invitados también a mi taller de construcción de un acervo personal. Y estoy con otras ideas ahí, Leo, que te las voy a contar en nuestras próximas reuniones de pauta, para ver cómo seguimos construyendo contenido, avanzando, difundiendo y disfrutando el viaje, a pesar de que a veces es duro, porque el otro día me dieron una estocada por la espalda, Leo, pero no me atrevo a compartirla en público porque fue ahí artera y vil, pero ya lo voy a comentar una vez que se pueda tal vez un poquito comentar más adelante. Oye, y yo saludo a todos, por supuesto, Leo. De la gente del chat, muchas gracias por llegar hasta este punto, por seguirnos, por apoyarnos todos en los capítulos, hay gente comentando, dando likes. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Sí. Sentimos ese apoyo y con eso seguimos con energía para dar luces y ir llenando de a poco este papel en blanco. Así que muchas gracias Seba por estar ahí detrás de bambalinas. Y seguimos en el Discord para los que quieran seguir conversando de estos temas, de los temas que vimos hoy y otros. Nos movemos al Discord, Guille, y nos encontramos por allá. Like, suscribir, compartir y un abrazo a todos. Sí, saludos, abrazo cariñoso a todos, seguimos avanzando y el próximo jueves. Y nos vemos el otro jueves. Seguro que sí. Bye, bye.